A todos los amigos y hermanos que me están viendo en este momento, tengan ustedes muy buenas tardes. Saludo a la Iglesia Bíblica Jireh en esta oportunidad a través de las redes y a todos mis hermanos que nos están sintonizando y en esta tarde poder compartir un tema de mucha importancia que realmente está dando vuelta al mundo entero, lo cual ustedes conocen, este virus que ha invadido nuestra patria. Por eso en esta tarde quisiera compartir el tema: ¿tocará tu morada el coronavirus? Lo encontramos en Salmo 91:10. Lo vamos a leer, estimados hermanos y amigos, para que usted vea la gran promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa es la promesa, estimados hermanos y amigos, que Dios tiene para cada uno de que tienen ese gran interés de poder tener un encuentro personal con el Señor. Ahora que estamos viviendo en unos días muy difíciles, podemos ver cómo esta plaga ha invadido el mundo entero. Y estamos viendo que miles de personas han muerto hasta el momento, en especial en Italia. Y en nuestra patria ya tenemos más de 21 muertos, imagínense cuántas personas han muerto por causa de esta enfermedad. Pero quiero decirte algo, estimado amigo y hermano que me estás escuchando. Todas estas cosas están sucediendo no porque suceda, no es una mera casualidad, es la voluntad de Dios, porque las Escrituras lo dicen que en los últimos tiempos vendrán pestes, vendrán muchas enfermedades, son señales nada más. Y para eso Dios ha permitido que esto suceda en el mundo entero, para que el hombre pueda reflexionar. Y muchos creyentes que se han apartado de Dios, y muchos creyentes que sirven a Dios a medias, puedan reflexionar que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y si ahora, estimado amigo y hermano, anhelamos que esta enfermedad no toque nuestra morada, hay tres cosas muy importantes que quisiera ver en esta tarde. Hay muchas cosas importantes, pero acá hay tres cosas muy importantes que quisiéramos ver a la luz de la palabra del Señor. El primer punto que quisiera ver es: tenemos que vivir en obediencia. Eso es lo muy importante. En Salmo 91 encontramos que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa eso? Que el hombre, el creyente, tiene que aprender a vivir en obediencia a la palabra del Señor. La Biblia nos muestra en 1 Samuel 15:22 que un hombre llamado Saúl fue rey de Israel. Dios le ordenó que tenía que hacer algo para que la ira de Dios se aplacara a través de esa mortandad sobre los moabitas y sobre todas esas personas de ese entonces. Pero realmente podemos ver que no obedeció el rey Saúl. ¿Por qué? Porque Dios le ordenó, según la palabra de Dios, según 1 Samuel 15, le ordenó que destruyera a todos los niños, las personas adultas, los animales y todos. Pero el rey Saúl no hizo caso, simplemente obedeció a medias a Dios. Y Dios no quiere que le obedezcamos a medias, estimados amigos y hermanos. Estimados hermanos, estamos en un tiempo donde la iglesia se ha enfriado, se ha desalentado, se ha desanimado, y estamos viendo que suceden cosas muy difíciles y tenemos que superarlo. Y la iglesia ha desobedecido a Dios. El hombre ha desobedecido a Dios, está viviendo en sus pecados y la ira de Dios está sobre ellos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, justamente porque el hombre ha desobedecido a Dios. La iglesia ha desobedecido a Dios. Dios no quiere que le sirvamos a medias a Dios. Dios quiere que le sirvamos y le seamos obedientes tal como dice la palabra. Por eso dice su palabra en Deuteronomios 7:11, ahí nos dice que tenemos que aprender a obedecer y a amar la palabra de Dios. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mi palabra, guardad mi mandamiento. Entonces, si nosotros hemos aprendido a obedecer y comenzamos a vivir en obediencia, entonces tenemos que cumplir y guardar todo lo que está escrita en la palabra del Señor. Si no, estamos en peligro.
es muy importante la obediencia. No solo, si quisiéramos hablar de obediencia, hay mucho que hablar, estimados amigos y hermanos, pero simplemente estoy dando un ejemplo claro de lo que es obediencia. El que está viviendo en obediencia acata todo lo que dice la palabra de Dios. Se sujeta a todo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos de obediencia, pues estamos hablando justamente que el hombre de Dios o la persona se arrepiente y se convierte a Jesús y comienza a asistir a un templo, comienza a leer la Biblia, comienza a orar, comienza a predicar, comienza a amar a su prójimo, comienza a tener ese amor hacia Dios sobre todas las cosas. Entre otras cosas, entonces veamos que es muy importante la obediencia. El segundo punto es que tenemos que vivir en santidad. Ese es otro punto muy importante, estimados amigos y hermanos. Hoy en día la iglesia y todas las personas que dicen que son creyentes viven en la carne. ¿Por qué viven en la carne? Porque hacen los deseos de la carne. Y la Biblia no nos pide eso. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que aprender a vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Es ser controlado y guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios, ¿verdad? 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dios nos va a dar fuerzas a través de su Espíritu Santo para vivir en santidad, para dejar el pecado, para dejar toda cosa que no le agrada a Dios. Porque Dios es santo. La Biblia dice en Isaías capítulo 6, versículo 3, que Dios es 3 veces santo, 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 santo. Entonces, santidad significa aprender, en el primer punto que les dije, obedecer a Dios y a vivir apartado del pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es toda transgresión que se refiere en cuanto a la ley de Dios. Un ejemplo tenemos. Muchos creyentes no se reúnen, no se congregan, eso es pecado. Muchos creyentes no evangelizan, no predican, eso es pecado. Entonces están en pecado. Tenemos que aprender a vivir en santidad porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pero gracias a Dios, estimados amigos y hermanos, que el Espíritu Santo que mora y vive en nuestros corazones, Él es el que nos da fuerzas para vivir en santidad. Y en este momento en que vivimos un momento de crisis, de desesperación, de lamento que vemos en nuestra patria y en el mundo entero, es Dios que nos va a dar fuerzas para poder vivir en santidad y clamar a Dios, que solo Dios tiene poder para solucionar cualquier problema. Son acontecimientos que estamos viendo que la palabra de Dios se va cumpliendo. Y el tercer punto es que tenemos que aprender a permanecer fieles a Dios. Ese es un punto muy importante. La Biblia dice que Dios es fiel. Él lo que ha dicho se tiene que cumplir. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Si tú, amigo y hermano, no aprendes a ser agradecido, no aprendes a agradecer a Dios por la vida, por la salud, por el trabajo y por todo lo que te da, realmente eres un desagradecido. Porque Dios murió por ti en la cruz de Calvario. Y por las llagas del Señor somos salvos y somos salvos. Dios vino a buscarte, Dios vino a buscar al ser humano. Esta epidemia que estamos viendo en el mundo entero es una señal en la cual Dios ha permitido que esta enfermedad inunde todo el mundo y nuestra patria para que el hombre reflexione. Amigo y hermano, si tú no reflexionas, la Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú no entiendes, si tú no aprendes a reflexionar, bueno, allá tú, estimado amigo y hermano. Pero Dios te ama, Dios nos ama. Por eso es que Dios permite que todas estas cosas sucedan, porque las escrituras se van cumpliendo. Entonces, es muy importante, estimados amigos y hermanos de la Iglesia Bíblica Jiré y de todas las iglesias del Perú y del mundo entero, que tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a vivir una vida en santidad y tenemos que aprender a ser fieles a Dios. El que ha nacido de Dios va a aprender a ser fiel. Entonces, por eso en esta tarde estoy llegando a través de estas redes para darle una palabra de esperanza y de consuelo, que esta enfermedad no tocará nuestra casa. En conclusión, estamos viendo en estos tiempos finales que el amor de muchos creyentes y de muchas personas se ha enfriado, o sea, le son infieles a Dios. Pero
Dios te da la oportunidad, Dios te ama, Dios te quiere y quiere que en esta tarde tú entregues tu vida a Jesús. Él quiere que en esta tarde tú te reconcilies con el Señor, aleluya, porque la Biblia nos dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, yo entraré y cenaré y hará una bendición, una obra maravillosa en tu vida. Abre tu corazón y permite que el Señor entre a tu corazón. Dale like a este video y suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye, Dios lo bendiga.